¿cómo estás? Bueno, bien, Marcelo, con gusto de estar con vos aquí. Bueno, el libro se llama Pobre Patria Mía, aquí lo podemos mostrar. Es un libro calificado como una suerte de panfleto, digamos. Sí, un panfleto, sin suerte. Y por sus comentaristas posteriores, que trata sobre básicamente todo. Yo me acordé y obviamente me listé algunos de los temas sobre los que trata el libro, ¿no es cierto? Trata sobre educación, sobre la CFJP, sobre los Kirchner, sobre si estamos ante una tiranía, sobre el Congreso, sobre la droga, sobre la inseguridad, sobre la justicia, sobre el campo. Y me imagino que cuando lo fuiste a mandárselo al editor para que lo publique, te perdiste un montón de temas. Sí, estaba muy angustiado porque decía que cada día que pasa ocurren cosas nuevas. Es como que este libro no se termina nunca. Es la historia sin fin, ¿no? Y efectivamente es así. En este momento nos encontramos con una serie de novedades que seguramente van a ser tapadas por otras novedades que vendrán pronto. Es una rueda loca que gira, que yo lo he comparado a veces, ¿no? Diciendo que la Argentina es como un auto que está siendo puesto a prueba, suspendido en el aire, un mecánico adentro lo acelera, las ruedas giran, ni se las ve de lo rápido que van, pero el auto está en su mismo lugar. Sí, hay una dinámica como muy exacerbada, muy loca, ¿no? Muy tensa. Yo creo que la sociedad argentina está muy crispada y justamente por ese motivo este libro manifiesta, expresa la furia y la rabia que hay en la sociedad, pero mi miedo, mi preocupación es que esa rabia se desmadre y que aquí entremos en la ley de la selva a pleno. Entonces, para evitar eso, lo que yo estoy pidiendo y rogando es que orientemos y coordinemos esa indignación hacia un fin que sea positivo para el país y para el pueblo argentino. El libro arranca, vamos a eso, pero el libro arranca con la palabra, yo lo leí obviamente, y me detuve en la primera palabra del libro. La primera palabra del primer párrafo, que yo acá, que es la palabra fuimos. Parece un psicoanalista. Dice fuimos ricos, fuimos no sé qué, yo, fuimos. Y yo me impresioné mucho cuando lo retomé el libro para este reportaje y dije, chao, fuimos, ¿no es cierto? Es que esa es la gran diferencia que tiene Argentina con el resto de los países de este continente latinoamericano. La Argentina ahora es pobre, pero fue rica. En cambio, los demás países americanos son pobres y siempre fueron pobres. La Argentina fue rica. Rica no solo en lo económico, fue rica en lo cultural, fue rica en lo educativo, fue rica en los valores. Fue el puerto donde afluían millones y millones de inmigrantes, sabiendo que había movilidad social, que llegaban con una mano delante y otra mano atrás, analfabetos, y ya querían que el hijo fuera un doctor. Y que se compraban una casa, y se compraban un campito, y seguían trabajando, y crecían, y progresaban. Esa era la Argentina. Era una Argentina donde existía una constitución que había tratado de borrar nuestra herencia autoritaria, que era muy fuerte. Nosotros no tenemos una herencia democrática, tenemos una herencia autoritaria. La Constitución trató de corregirla, por supuesto que no fue fácil, pero cada vez se iba perfeccionando más, hasta que en 1930 empezó ya claramente la decadencia, el desvarío, la tendencia populista, totalitaria, estatista, controladora, degradante, decadente, y bueno, y bajamos, con algunos momentitos de oxigenación, te voy a dar breves. La razón por la cual a mí me impresiona, pero fuimos, lo mío es de más corto plazo, digamos. La verdad es que si vos mirás, no el 30, sino, no sé, 2003, hace exactamente 6 años, la Argentina salía de una situación muy complicada, con un presidente que tanto vos como yo hemos reconocido que de algún modo en aquel momento, no sé, de algún modo revaloró el papel de presidente del país. Yo lo reconocí públicamente. Tuvimos una onda económica positiva como pocas veces hemos tenido en la historia, la gente estaba entusiasmada, salíamos de una situación muy compleja, y también fuimos con respecto a eso, no ya con respecto al 30, o al 40, o al 1880, yo sé, fuimos respecto de 2004. ¿Te das cuenta? Es verdad. Yo recuerdo que a fines del 2003 publiqué un artículo que se titulaba Tengo un sueño. Y mi sueño era que el 10 de diciembre, cuando asumía públicamente, hiciera un discurso diciendo, yo devolví dignidad a la institución presidencial. Y di bofetadas a diestra y siniestra en el periódico El Medio Mundo para aumentar mi poder. Y que eso ya tenía 70% de aprobación pública, habiendo sido votado por el 22%. Pero en ese discurso presunto que yo imaginaba que él podía dar, diría, ese poder no lo tengo yo para seguir aumentando mi poder o seguir aumentando mi fortuna o la fortuna de mis amigos, sino para que la Argentina progrese de verdad y se construyan políticas de Estado con un gran consenso, con las inteligencias en abundancia que tiene el país, para tratar de que la Argentina se instale en el mundo
como un país confiable, un país productor, un país que otra vez está en el centro del planeta, que tiene potencialidades de ser realmente un país relevante. Bueno, nada de eso. Continuó la política de las bofetadas, del desprecio, del maltrato, de tomar como modelos y amigos a quienes son impresentables, de hacer la anticumbre en Mar del Plata, que fue un tremendo papelón obviamente, y de tomar como nuestros modelos, no a Nueva Zelanda, a Australia, a Irlanda, a Estonia, los países que progresaban, sino los países que están en plena decadencia, populistas, dictatoriales, autoritarios. Bueno, el libro no vamos a profundizar demasiado porque tenemos poco tiempo, pero ciertamente te voy a decir cuál es el aspecto, además de la palabra fuimos, el tema que a mí más me atrapó del libro. Y me gustaría profundizar sobre este punto, que es la cita que hacías de la historia de Hierón. Ah, sí. Que yo presumo que es Hierón de Siracusa, ¿no es cierto? Sí, es, ¿no? Era de Siracusa, sí. Exactamente. ¿Lo puedes contar? Bueno, Hierón era un dictador, y que, como todos los dictadores, se desvían de su razón original, porque las dictaduras en un comienzo eran acotadas, eran por un tiempo para resolver una crisis, y después el dictador volvía a su vida normal, hasta que Julio César estableció la dictadura vitalicia, y empezó el cesarismo y empezó el imperio, ¿no? Bueno, Hierón era un dictador que se le había ido de la mano, y entonces se sentía muy mal, y le comenta a un filósofo que él tiene mucho miedo y que está muy agobiado por su trabajo y que quisiera dejar de ser lo que es. Entonces el filósofo le dice muy ingenuamente, ¿y por qué no renuncia? Dice, es que si renuncio me van a devorar mis enemigos, porque había creado tanto odio, había creado tanta animadversión en su tarea, que él tenía miedo de dejar el poder. Y sabía que si dejaba el poder se lo comían vivos. Bueno, ahí me resulta que este ejemplo de Hierón, por eso te lo saco, es muy paradójico, porque fíjate que en la tarea, en todo caso, del, entre comillas, dictador, eventualmente era indispensable, había que poner orden, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no había alternativa, ¿no es cierto? Tal vez, y yo viendo la perspectiva, no había alternativa a un Néstor Kirchner muy duro, 2003-2005. Después sí la hubo. Posiblemente en ese momento era la figura indicada. Exactamente. Y por eso muchos confiamos en él. Entonces me parece que el caso de Hierón, digamos, es muy comparable con esto. Es decir, ciertamente hacía falta en la Argentina un golpe presidencial, digamos, muy fuerte que Kirchner dio 2003-2005, hasta que gana la elección en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de allí la gente empezó a pedir un cambio, ¿no? Y por eso la elección de Cristina tuvo como consigna básica la mejora de la institucionalidad. Y la gente, y yo mismo pensé que, bueno, es posible que eso ocurra, porque Cristina parecía como una senadora aguerrida que había cometido cosas muy feas, porque había distorsionado el Consejo de la Magistratura cuando fue senadora. Ella es la autora de haber convertido el Consejo de la Magistratura en un organismo funcional al Ejecutivo, completamente desbalanceado, que ha perdido completamente sus razones de origen. Bueno, creíamos de que se iba a mejorar la institucionalidad, que se iba a hacer la reforma política. Nada de eso ocurrió, al contrario, todo al revés, y nos encontramos con una presidenta que está haciendo un papel lamentable. Ha creado el Salón de la Mujer en la Casa Rosada, por ejemplo. ¿Y por qué yo digo no ha creado el Salón del Varón? Si hay necesidad de crear el Salón de la Mujer, es que la mujer sigue discriminada en la Argentina. Si no estuviera discriminada no hace falta hacer el Salón de la Mujer. Pero resulta que ella, que defendió tanto su género, en vez de ser la presidenta y mandarlo a su marido a un café literario como decía que iba a hacer, y pedirle que no te metas más en la política o dirigir solamente el partido,